La mutación industrial rusa, la paradoja del mar de Azov y la crisis en Hormuz. Buen día, amigos. Bienvenidos a nuestra mesa de operaciones aquí de Que Hablan Geo con Rodolfo, en este martes 14 de julio de 2026. Iniciamos la jornada conectando los sensores de inmediato y saludando a toda nuestra comunidad en el arenero. Hoy abrimos un expediente masivo de contrainteligencia táctica y económica donde la realidad de los hechos pulveriza por completo las narrativas de pasarela occidentales. En esta transmisión desclasificamos la profunda mutación industrial de la Federación Rusa, que ha transitado de un inventario acotado en el 2022 a un martilleo hipersónico ascendente y letal. Pasaremos el bisturí forense sobre la paradoja del mar de Azov y el rotundo fracaso del enjambre de 300 drones lanzado contra Moscú. Vamos a analizar la asimetría geográfica absoluta entre el estrangulamiento total del puerto de Odessa y la resiliencia de la economía rusa, que, les digo una cosa, avanza con paso firme registrando picos históricos en sus exportaciones de crudo y gas. Dicho esto, también pondremos los sensores sobre el oscuro pliego del polvorín de Kiev y la misteriosa desaparición del senador Lindsey Graham y la alarmante desintegración del domo Patriot, que deja el cielo abierto a las devastadoras bombas FAB rusas. Finalmente, desnudaremos la esquizofrenia energética de una Unión Europea que incrementa en un 18% sus compras de GNL ruso mientras celebra sanciones de oficina que no han podido implementar porque no se ponen de acuerdo. Al tiempo que el colapso del tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz desata una crisis global que el Pentágono es incapaz de contener. Prepárense para un informe sin filtros y sin rodeos barrocos. Vamos manos a la obra. La nueva doctrina Gerásimo, represalia emocional o planificación quirúrgica. Vladimir Putin, durante el Congreso Anual del Frente Popular de toda Rusia, este organismo, estructurado originalmente hace 15 años como un paraguas de contención política frente a las maquetas de desestabilización occidentales de 2011, ha servido pues de plataforma para que el Kremlin envíe un mensaje contundente y de doble vía sobre el rumbo definitivo del conflicto o de los conflictos. Durante su recorrido por la exposición tecnológica del Congreso, frente a los modelos de sistema de defensa antiaéreas Pansir-S, que por cierto es catalogado por los especialistas como el blindaje de punto más eficiente del mundo contra incursiones de drones, Putin lanzó un dictamen demoledor recogido por la agencia TASS. Sentenció que Rusia responderá de forma simétrica a cada incursión en su territorio y que cada golpe de respuesta en la retaguardia de Kiev será progresivamente más devastador. En consecuencia, el mensaje público es transparente. Por cada acción en suelo ruso, y se refiere al suelo ruso, no solamente a Moscú, la balística del Kremlin incrementará de forma geométrica y exponencial la potencia de sus descargas en territorio ucraniano. Dicho esto, amigos, pasemos el bisturí clínico de contrainteligencia sobre lo que verdaderamente se esconde detrás de estas palabras de Vladimir Putin. Los analistas de pasarela en Occidente suelen caer en la trampa de interpretar estos ataques como simples represalias con el hígado o reacciones improvisadas de furia tras un golpe mediático de banco. Ahora bien, como siempre hemos sostenido firmemente aquí en De Qué Hablan Geo, y yo soy de esta opinión fehacientemente, yo diría que la realidad militar es radicalmente distinta. Rusia no planifica su estrategia con emociones. Los ataques masivos contra la infraestructura crítica no son improvisados del momento.
son la ejecución metódica de un plan sistémico diseñado y calculado con años de antelación por el Estado Mayor ruso para estrangular la logística ucraniana a medida que sus tropas avanzan en el frente. Por lo tanto, la realidad material nos da la razón, les digo, porque el propio jefe del Estado Mayor, el general Valery Gerásimo, confirmó que esta campaña de ataques de largo alcance es un componente integrado y planificado desde el primer borrador de la operación militar especial. ¿Por qué se ejecuta con esta intensidad precisamente ahora? Y les insisto, no es por rabia, no es por rabia, amigos. Es porque la capacidad industrial y militar de la Federación Rusa ha alcanzado finalmente el nivel de maduración óptimo para este nivel, porque sigue madurando y sigue creciendo tecnológicamente y de manera avanzada. Ahora bien, por primera vez en el conflicto, las fábricas de defensa rusas producen el volumen de vectores necesarios para sostener una campaña de desgaste continuo, masivo y ascendente sin agotar sus inventarios estratégicos. No hay improvisación en las pizarras de Moscú, hay planificación científica y un músculo industrial que marcha a pasos de vencedores. Saquen ustedes sus propias conclusiones, amigos, porque una cosa más les quiero decir. Recordaos de que este conflicto Putin, o mejor dicho, la Federación Rusa, lo quiere mantener de manera local allí en Ucrania. Pero ellos saben perfectamente bien que el gran problema, el gran peligro, corre después de las fronteras ucranianas. Y ustedes saben bien a quién me refiero. Por eso mismo lo que se ejecuta en Ucrania es calculado. La producción es metódica, de manera tal que tiene que compensar los ataques a Ucrania y mantener en la retaguardia lo suficiente en caso que después de las fronteras de Ucrania algo se active por ahí. Digo, solo digo. La mutación industrial rusa, del arsenal limitado al martilleo hipersónico. Y es que para comprender la dimensión real de las palabras de Vladimir Putin, yo diría que es obligatorio comparar la realidad de 2022 con el escenario militar de este año 2026. El inicio de la operación especial, si se recuerdan, al inicio de la operación especial, el inventario ruso dependía de unos cuantos cientos de misiles de cruceros subsónicos KH-101 y Caliber, mientras que el misil hipersónico Kinzhal, si se acuerdan, apenas iniciaba una producción a cuentagotas. En aquellos días, Rusia fácilmente no poseía la capacidad de lanzar ataques masivos de saturación porque la familia de drones Gerán sencillamente no existía en sus pizarras. Empezaron a utilizar los Shahid iraníes, ¿se acuerdan? Luego hicieron contraingeniería, ¿verdad? Y empezaron a producir los propios. Y ya después a nivel industrial. Y ya después los empezaron a modificar y hacerles el upgrade. Dicho esto, miren el monumental esfuerzo industrial que ha transformado el mapa de operaciones. Rusia no solo ha multiplicado por orden de magnitud la producción de sus misiles subsónicos tradicionales, mejorando de forma científica su firma de sigilio y su resistencia al bloqueo electrónico de la OTAN, sino que ha introducido una gama de armamento letal completamente nueva. Y según Vladimir Putin, hay mucho más que mostrar en el futuro. El misil balístico Iskander-M, hoy en producción masiva y consolidado como el vector convencional más destructivo y rutinario del frente. El misil de crucero hipersónico Zircon, originalmente diseñado para la Marina, pero ahora adaptado a rampas de lanzamiento terrestre. Su velocidad es tal que los sistemas Patriot son completamente inútiles para ofrecer siquiera alertas tempranas o intercepciones. El misil de crucero subsónico KH-69, lanzado desde cazas tácticos para golpear la infraestructura capilar. Y el misil Steel Banderol, un vector miniaturizado de alta precisión lanzado desde drones subsónicos Orion, el equivalente ruso del Reaper estadounidense, capaces de infiltrarse sin ser detectados para hacer
para asestar golpes quirúrgicos desde puntos inesperados. Y lo que hemos visto últimamente en nuestras pantallas, el dron a reacción Geran 4, equipado con un sistema de guiado óptico de última generación que, según datos de contrainteligencia, opera interconectado con la constelación satelital rusa Rasvet para obtener coordenadas en tiempo real. Algo así como el principio técnico de alta velocidad que emplea Starlink con los vectores de Kiev, ¿no? Amigos, en consecuencia, este despliegue tecnológico no solo permite pulverizar grandes centrales eléctricas o nudos ferroviarios, la abundancia de los drones Geran 4 permiten cazar objetivos de menor escala que antes no justificaban el gasto de un misil millonario, como los más de 150 estaciones de combustible que han sido sistemáticamente demolidas en la retaguardia de Ucrania. ¿Qué opinan, amigos? Saquen sus conclusiones, ¿eh? El enigma Oreshnik, la verdad del tit for tat de Vladimir Putin. Cuando el presidente ruso advierte que cada retaliación será exponencialmente más potente y que el enemigo lo sentirá a una escala cada vez mayor, no se está refiriendo únicamente a la balística convencional de los Iskander o los Kinzhal. Las informaciones que hemos recibido, más estrictas, apuntan directamente al gran enigma militar de la temporada, el sistema de misiles Oreshnik. Pasemos el bisturí clínico sobre las capacidades de esta tecnología, amigos. Los reportes sobre el ritmo de fabricación de Oreshnik en las fábricas militares de los Urales son sencillamente asombrosos. No estamos ante un misil convencional, más en la pizarra. El Oreshnik representa un salto cuántico en términos de energía cinética y poder de destrucción masiva. Mientras que un impacto de Kinzhal puede demoler un búnker de hormigón o una bodega específica, la llegada de un sistema Oreshnik tiene la capacidad física de borrar del mapa complejos industriales enteros y bases subterráneas profundas en cuestión de minutos, sin necesidad de emplear cargas no convencionales. Por lo tanto, cuando el Kremlin habla de una escalada continua e irreversible en la guerra aérea, está enviando una advertencia transparente a los búnkeres de Bankova y a los planificadores de la OTAN. Rusia ha establecido de forma fáctica una doble línea de asfixia. Por un lado, una lluvia constante de drones de bajo costo y misiles tácticos que agotan los costosos y escasos interceptores occidentales. Por el otro, la amenaza latente de emplear el martillo del Oreshnik contra los centros de mando si insisten en cruzar las líneas rojas en el territorio ruso. Mientras el impacto de las incursiones de Kiev empieza a menguar por la falta de recursos y defensa, la realidad material demuestra que la balanza aérea se ha inclinado definitivamente. ¿Sí o no, amigos? ¿Qué opinan? El expediente Moscú, 300 drones y el domo inquebrantable. Las fuentes oficiales confirman que Kiev ejecutó la mayor incursión con drones de ataque contra la capital rusa registrada hasta la fecha. Hablamos de un enjambre masivo estimado en aproximadamente 300 vectores lanzados en una sola oleada, con el objetivo de saturar las defensas aéreas de Moscú. Ahora bien, miren el resultado forense de la jornada. La incursión terminó en un fracaso absoluto. Ninguno de los drones logró penetrar el anillo defensivo principal. La gran mayoría de los vectores fueron interceptados y neutralizados sobre los bosques y campos de la Rusia occidental. Solo un reducido número logró aproximarse a la periferia de la región metropolitana, donde el domo de defensa de punto los derribó de forma sistemática. No se registró el menor impacto en complejos industriales estratégicos, nudos de transporte o edificios emblemáticos del centro de Moscú, donde la población civil inició su jornada de martes sin percatarse de que el ataque había tenido lugar. Dicho esto, la guerra pues tiene un costo humano real fuera de las maquetas de oficina. El mando ruso prioriza derribar estos vectores sobre áreas despobladas.
pero las trayectorias de interceptación provocaron la caída de varios drones dañados sobre un asentamiento de casas de campo en la periferia. Los restos de los aparatos y las deflagraciones secundarias destruyeron varias viviendas particulares, provocando de forma trágica la pérdida de vidas civiles. De facto, no existe ningún valor militar en atacar en un pequeño caserío de descanso. El objetivo de Kiev era provocar el pánico en el corazón de Moscú. Pero el domo ruso demostró una eficacia matemática incontestable. Lo sucedido nos demuestra que en el plano de los ataques profundos contra refinerías y centros urbanos, el alto mando ruso ha logrado neutralizar y ponerse por delante de la tecnología de la situación ucraniana o de la OTAN. ¿Qué opinan, amigos? Ahora bien, esto nos lleva a la paradoja del mar de Azov. ¿Daño real o propaganda de Reuters? La situación en los frentes del sur, específicamente en las regiones de Zaporozhia, Jersón, Crimea y el mar de Azov, presenta una dinámica táctica muy diferente. En estos teatros de operaciones, la distancia que deben recorrer los drones ucranianos es sustancialmente más corta. Esto se traduce fácilmente en tres ventajas para el adversario. Los vectores pueden cargar un volumen explosivo mucho mayor. El tiempo de alerta temprana para los radares rusos se reduce drásticamente y la tasa de desgaste en ruta es significativamente menor. Sin embargo, la efectividad de estos enjambres en la costa también ha empezado a menguar ante la guerra electrónica. Esto explica científicamente por qué Kiev ha reorientado sus recursos de forma desesperada hacia una campaña de hostigamiento contra los buques mercantes en el mar de Azov. El aparato de relaciones públicas de Bankova inunda las redes con videos de drones impactando barcos mercantes, mostrando explosiones llamativas y columnas de humo para reclamar el hundimiento de decenas de navíos. Yo les presenté un video de estos, pero ¿ustedes vieron en uno de estos videos el hundimiento de una nave? No. Es más, todo lo hacen en visión nocturna. O sea, ni siquiera sabemos si han golpeado al mismo barco. Pero bueno, pasemos al bisturí forense sobre la física de los materiales. Un buque mercante, un petrolero o un gran carguero de grano son estructuras masivas construidas con acero reforzado. Un dron de dimensiones reducidas puede causar daños estéticos o perforar compartimientos secundarios, pero es incapaz de hundir o destruir un navío de acero de este tonelaje. No hay evidencia documental de barcos hundidos en estas operaciones. Lo que hay es una monumental campaña de manipulación mediática para ocultar el estancamiento del frente terrestre, de lo que está sucediendo en Konstantinivka, lo que está sucediendo en Sumy, en Kharkov. Por lo tanto, es momento de analizar de dónde provienen las alarmas internacionales. La agencia de noticias estadounidense Reuters lanzó un informe urgente asegurando que el mando ruso se ha visto obligado a cerrar por completo el mar de Azov a la navegación debido a esta amenaza. Ahora bien, como siempre decimos aquí en De qué hablan Geo, hay que mantener un sano escepticismo frente a las pizarras de Reuters. Siempre hay que tomarlo no con una pincha de sal, pero con un puñado de sal. Ninguna publicación, ponen atención, ninguna publicación oficial del Ministerio de Defensa ruso ha mencionado una parálisis del tráfico marítimo en la zona. E incluso en el supuesto de que el puerto de Mariupol detuviera temporalmente sus operaciones, el impacto económico en Rusia sería insignificante. Mariupol es un nudo logístico importante para el grano, pero Rusia cuenta con rutas de exportación alternativas masivas a través de sus terminales del Mar Negro y los puertos del Mar Báltico. Para demoler la narrativa de asfixia económica, la realidad material de las estadísticas internacionales demuestra que las exportaciones de petróleo crudo de la Federación Rusa se encuentran actualmente en sus picos históricos más altos.
La economía rusa sigue respirando a pleno pulmón mientras la propaganda de oficina intenta transformar un destello en un video de, qué sé yo, YouTube, en una victoria estratégica inexistente. ¿Qué opinan, amigos? Ponernos a pensar bien. Por supuesto, ustedes me van a decir, los rusos no lo van a admitir. Pero ponernos a pensar, si hay un cierre, por temporal que sea, aparece en los registros oficiales, aparece en las noticias locales, aparece en las quejas de los empleados. Hay un movimiento mediático y no existe. Solamente existen los reportes de los videitos nocturnos, ojo, nocturnos ucranianos y de Reuters. Reuters es un diario británico, ¿no? Pero yo creo que también tiene sucursal estadounidense, de ambos. Bueno, lo que sea, estamos hablando de Reuters. Hablemos de la simetría geográfica, el estrangulamiento de Odessa contra la resiliencia rusa. Amigos, para comprender la realidad material de lo que esta guerra de desgaste, es obligatorio comparar las capacidades geográficas reales de ambos contendientes. Los analistas de oficina en el oeste suelen poner en el mismo nivel las perturbaciones en los puertos rusos como Mariupol y los ataques contra la infraestructura portuaria de Odessa. Y este es un gran error. A ver, pasemos el bisturí clínico sobre esta gran falsedad. Miren el tamaño de la simetría en nuestras pizarras. El factor Mariupol. Sí, Mariupol es un puerto importante para la exportación de grano en el mar de Azov, pero si este muelle se cierra temporalmente, el impacto para la Federación Rusa es real, pero limitado. Amigos, Rusia es el país más grande del mundo y cuenta con salidas soberanas más a través del Mar Negro y el Mar Báltico para dar salida a su comercio. ¿Mm? El estrangulamiento de Odessa. Para Ucrania, ahí sí, la situación es existencial. Odessa no es un puerto más, es actualmente la única arteria de gran calado que le queda para la exportación marítima. Odessa lleva meses bajo un bloqueo naval selectivo e implacable por parte de las fuerzas rusas. Si este puerto se cierra de forma definitiva, Ucrania se queda con cero capacidad de exportación marítima. A esto se suma la escala del territorio. Ucrania es el segundo país más grande de Europa, pero su espacio puede ser cubierto y martillado por completo por la balística de largo alcance del Kremlin. Desde la perspectiva militar rusa, el área de operaciones es relativamente acotada, lo que les permite ejecutar una campaña de asfixia sistemática sobre la infraestructura logística de Bankova sin que Ucrania tenga la menor capacidad física para devolver un castigo que afecte el rendimiento de la gigantesca economía de Moscú. Es una realidad física, amigos, e industrial que la propaganda occidental prefiere no reportar o maquillarla al tratar de hacer esa semejanza de similares entre Mariupol y Odessa. ¿Qué opina? Ahora bien, obvio que tenemos que seguir hablando de este tema del expediente Lindsey Graham. ¿Bajo las ruinas de Kiev o colapso en Washington? Como les adelantamos en nuestra transmisión anterior, las alarmas sobre un ataque combinado de misiles y drones sobre Kiev se confirmaron con el impacto quirúrgico contra una fábrica secreta, ni tan secreta ahora, de ensamblaje de drones en la región de la capital. Ahora bien, presten mucha atención a las costuras de este evento, amigos. Apenas unas horas antes del ataque ruso, las cámaras oficiales registraron la visita a esa misma fábrica de una de las figuras más influyentes del establishment de Washington, el senador estadounidense Lindsey Graham. Tras reunirse con Zelensky en Kiev para coordinar un nuevo paquete de sanciones asfixiantes, se reportó que el senador regresó a Washington, donde falleció repentinamente a causa de un colapso cardíaco. Dicho esto, el arenero y los foros militares se han llenado de rumores explosivos.
Diversas fuentes alternativas sostienen la teoría de que Graham no murió en los Estados Unidos, sino que fue alcanzado por la balística rusa durante el bombardeo a la fábrica de drones en Kiev que acababa de visitar. Así pues, hacemos el bisturí forense con la máxima sobriedad analítica, amigos. Y empecemos por el brillante analista y exoficial de inteligencia estadounidense Larry Johnson. Desde su portal Sonar 21, los recomiendo, ha puesto el dedo en la llaga sobre las inconsistencias logísticas de la versión oficial. A Larry Johnson le resulta difícil de digerir en las pizarras del tiempo cómo el senador pudo haber viajado desde Kiev hasta Washington en cuestión de horas, considerando que el trayecto obligado exige un viaje en tren blindado hasta Varsovia, y eso lleva tiempo, y un vuelo transatlántico de más de 10 horas. Sin embargo, a pesar de toda esta información de Larry Johnson, aquí en esta mesa no trabajamos con el rumor ni con maquetas de humo, amigos. Y les digo una cosa, con todo respeto, mientras no existan pruebas científicas o comunicaciones oficiales que desmientan la parte médico de Washington, nos mantenemos alineados con la versión del deceso por causas naturales en territorio estadounidense. Lo que sí es una realidad material es el legado del senador. Graham representa de manera perfecta la paradoja del neoconservadurismo en Washington. Un actor cuyo poder e influencia política no paraban de crear o de crecer en el Capitolio. A pesar de que cada una de las aventuras de política exterior que él promovió a lo largo de su carrera terminó en un rotundo y absoluto fracaso. Digo, solo digo, saquen ustedes sus propias conclusiones. El polvorín silenciado, la irresponsabilidad criminal en los vecindarios de Kiev. Los analistas de satélite confirman que las fuerzas rusas impactaron un mega almacén encubierto que albergaba cargamentos masivos de munición de racimo y proyectiles de uranio empobrecido suministrados por la OTAN. La detonación secundaria fue de tal magnitud que fácilmente borró del mapa e infligió daños estructurales severos a todo un microdistrito residencial adyacente en la capital ucraniana. Dicho esto, amigos, miren la actitud evasiva y el silencio corporativo de las autoridades de Páncova. El régimen de Kiev se ha negado de forma sistemática a ofrecer una explicación clínica y transparente de lo ocurrido. Intentan negar ante las pizarras que se trataba de un polvorín militar encubierto, pero son incapaces de justificar qué tipo de instalación civil albergaba tal cantidad de material altamente volátil en medio de una zona residencial. Por lo tanto, pasemos el bisturí forense a la legislación internacional. Almacenar toneladas de armamento pesado y municiones de alta peligrosidad en zonas densamente pobladas durante un conflicto armado no es solo un acto de negligencia médica y operativa, es de facto, bajo los estándares internacionales, como un crimen de guerra. Es una conducta increíblemente temeraria e irresponsable por parte de los planificadores de Kiev, quienes utilizan a su propia población civil como escudos humanos de oficina para proteger sus líneas de suministro. Es hora, ¿no? Es hora de que las agencias internacionales y los gobiernos occidentales exijan cuentas claras sobre la catástrofe humanitaria provocada por en el corazón de Kiev. Y hasta el momento, yo no he visto una reacción plenaria de parte de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, de Human Rights, de los derechos humanos. Nada. Silencio absoluto, ¿eh? No pasó nada. ¿Mm? La evidencia está ahí por todos lados. Ahí está la gente caminando, filmando toda la destrucción y un silencio rotundo de parte de las organizaciones internacionales. Esto, amigo, nos demuestra que hay un cielo abierto en Kiev. Sí.
La paradoja Patriot y la llegada de las bombas FAB. El propio Zelensky se ha visto obligado a admitir lo que ya era secreto a voces. Ucrania se ha quedado sin escudos. El domo defensivo de Kiev ha dejado de existir como un sistema organizado, limitándose hoy a baterías de corto alcance, cañones antiaéreos ordinarios y salidas esporádicas de cazas que intentan cazar drones en la retaguardia. La capacidad real de interceptar misiles rusos es virtualmente nula, cero. Así pues, dicho esto, analicemos la farsa de las soluciones occidentales. Como hemos expuesto en las pizarras de qué hablan Geo, la escasez de interceptores Patriot es masiva y definitiva, no solamente en Ucrania. Es logísticamente imposible que Washington envíe más munición, especialmente ahora que sus inventarios están comprometidos en el renovado conflicto en el Golfo Pérsico. La idea de producir sistemas Patriot bajo licencia en Ucrania no es más que una fantasía publicitaria que no altera la física del terreno. El especialista militar Theodor Postol ha sido tajante. La noción de que el Patriot puede frenar misiles balísticos como el Iskander es un mito de pasarela. De facto, estas baterías servían para alejar a la aviación rusa. Pero al ser destruidas, el escenario ha cambiado por completo. En consecuencia, miren lo que se aproxima en el mapa táctico. La Fuerza Aérea Rusa opera con una intensidad sin precedentes, registrando la brutal cifra de hasta 8.000 salidas en una sola semana, un ritmo operativo equivalente al despliegue histórico de las fuerzas estadounidenses. Sin un domo funcional, los cazabombardeos Su-34 rusos tienen fácilmente el cielo abierto para aproximarse a Kiev e iniciar el lanzamiento masivo de bombas planeadoras pesadas de la familia FAB. Estos vectores portan cargas explosivas colosales, infinitamente superiores a cualquier misil o dron Gerán. Es puramente una cuestión de tiempo para que Moscú inicie esta campaña destructiva sobre la capital. Así pues, la cruda realidad material también está a la vista en el Substack de Sonar 21 de Larry Johnson. Mientras en Moscú la sociedad civil hace su vida normal, los andenes del metro de Kiev lucen saturados de familias hacinadas buscando protección subterránea. ¿Qué opinan, amigos? La doctrina de la normalidad rusa, el motor económico que desarmó las sanciones. Pasemos de inmediato a este pliego de la mesa de operaciones, amigos, y conectamos los sensores directos sobre las declaraciones de Vladimir Putin ante el Congreso del Frente Popular. El mandatario ruso expuso una interrogante que quita el sueño en las cancillerías de la OTAN. Y cito, ¿cómo es posible que todo el bloque occidental sostenga una campaña de asfixia económica mientras Rusia fortalece sus finanzas, moderniza sus fuerzas y expande su industria de defensa? ¿Mm? Putin atribuyó parte del éxito al esfuerzo civil de este organismo, que dice él que movilizó a más de 20 millones de ciudadanos logrando recaudar de forma voluntaria 70.000 millones de rublos para el frente de operaciones. Ahora bien, hacemos el bisturí forense con frialdad clínica que nos caracteriza, ¿no? Más allá de las cifras de recaudación, las palabras de Putin desclasifican la verdadera línea maestra del Kremlin, la doctrina de la normalidad rusa. El cálculo estratégico de Moscú siempre fue transparente. La guerra se ganaría en el frente siempre y cuando se garantizara la estabilidad absoluta y la prosperidad en la retaguardia civil. Quienes recorren las avenidas de Moscú no encuentran una sociedad en economía de guerra, se topan con una capital estable, próspera y en paz. Lograr este entorno de normalidad en mitad del mayor paquete de sanciones de la historia es una victoria política psicológica en sí misma. Le demuestra al mundo que el bloque occidental no posee la fuerza que presume y que Rusia no padece las debilidades que Occidente proyecta en sus maquetas. Por lo tanto, amigos, la realidad material se ve reflejada en el dinero real, amigos.
Mantener esta normalidad ha inyectado un elemento crítico en el empresario ruso, la confianza, algo que se ha perdido completamente en Occidente. La seguridad de que el mañana será estable ha provocado una explosión de inversión interna. Históricamente, Rusia mantenía una tasa de inversión sumamente baja, rodando apenas el 15% de su Producto Interno Bruto. Así pues, presten mucha atención a la pizarra. Los últimos indicadores económicos oficiales confirman que la inversión interna de la Federación Rusa se ha disparado hasta alcanzar el 26% de su PIB, un porcentaje que supera con creces los niveles actuales de cualquier economía de la Unión Europea. La maquinaria económica rusa genera riqueza e invierte en su propio tejido industrial a un ritmo ascendente, destruyendo la narrativa de aislamiento financiero que se vende desde las oficinas de Washington. ¿Qué opinan, amigos? Esto nos lleva a la esquizofrenia energética de Europa, el negocio infalible del GNL ruso. Las pizarras de la Unión Europea muestran un cuadro de absoluta esquizofrenia e incoherencia económica, amigos. Mientras los funcionarios de Bruselas imponen paquete tras paquete de sanciones contra Moscú, prometiendo un cese total de importaciones para enero de 2027, y financian a escondidas los ataques contra las refinerías rusas, la realidad física los obliga a arrodillarse. Con las reservas de gas europeas muy lejos de estar llenas para el próximo invierno, la Unión Europea se ha visto forzada a aumentar drásticamente sus compras de gas natural licuado, GNL, proveniente irónicamente de Rusia. Pasemos el bisturí clínico sobre las matemáticas del negocio. Solo el mes pasado, las ventas de GNL ruso hacia el continente europeo registraron un incremento brutal del 18%. Ahora bien, dentro de la propia Rusia existen corrientes críticas que cuestionan por qué se le sigue vendiendo combustible al adversario. Aquí la respuesta de contrainteligencia económica es puramente corporativa. Los gigantes energéticos como Gazprom y Novatek, que sostienen una parte sustancial del presupuesto estatal, utilizan estas ventas como un puente financiero vital, mientras terminan de sellar sus contratos de infraestructura a largo plazo con el mercado asiático, donde los rumores apuntan a que los flecos finales del megaproyecto Fuerza de Siberia 2 se resolverán este próximo septiembre en Pekín y Moscú. El dinero europeo sigue fluyendo para aceitar la maquinaria rusa. La gran paradoja material está a la vista. Europa destruye sus propias finanzas públicas y empuja la inflación al alza prohibiendo el crudo ordinario, mientras le llena los bolsillos a las empresas rusas comprándoles GNL a precios inflados para no congelarse. Sencillamente no tienen el menor sentido. Digo. Ahora bien, crisis en Hormuz y la extraña euforia de Occidente ante el colapso en el Donbass. Amigos, avanzamos con paso firme a este pliego de nuestro informe y nos trasladamos a los sensores al segundo gran frente energético del planeta, el estrecho de Hormuz. A ver, el Comando Central de los Estados Unidos, CENTCOM, y la administración Trump intentaron montar una maniobra de pasarela en los medios, asegurando de forma pública que el estrecho permanecía abierto bajo la protección militar estadounidense, e incluso amenazando con imponer un arancel del 20% a los cargueros mercantes. Sin embargo, la realidad material destruyó la propaganda de oficina en cuestión de horas. Los reportes de tránsito marítimo confirman que el flujo de buques petroleros está de facto detenido por completo tras la reanudación de los ataques recíprocos con Irán. Por lo tanto, la pregunta forense surge de forma automática. ¿Cómo es posible que el bloque occidental siga saboteando el sistema energético ruso a través de sus delegaciones en Kiev, cuando la economía global está perdiendo el control del petróleo en el Golfo Pérsico y depende críticamente del crudo de Moscú para no colapsar?
La respuesta clínica es una sola: desesperación absoluta ante la inminente derrota militar. Al haberse disipado las fantasías de un cambio de régimen en Moscú y con las líneas de defensa del Donbass desintegrándose, el Pentágono y Bankova ejecutan sus últimos ataques con drones contra refinerías como un manotazo desesperado antes de que caiga el telón. En consecuencia, amigos, las cúpulas occidentales han entrado en una fase de psicología de extraña euforia. Ese clásico mecanismo de defensa humana. Cuando toda esperanza real muere, las oficinas de propaganda se refugian en un optimismo artificial basado en el vacío. El diario británico Financial Times acaba de publicar un pliego sumamente revelador sobre la localidad estratégica de Konstantinovka. El artículo se ve obligado a reconocer textualmente que la caída de esta fortaleza abre de forma irreversible el espacio operacional para que el ejército ruso avance sin oposición sobre los terrenos desocupados del Donbass. Ahora bien, miren el tamaño del autoengaño. El medio admite la catástrofe militar de la pérdida de Konstantinovka, lo cual lleva ya una semana bajo control ruso, total ruso. Pero en el renglón siguiente se consuelan asegurando que Vladimir Putin está aislado, pretendiendo que su viaje estratégico a China jamás ocurrió y que la exitosa gira diplomática de Lavrov por África no tiene valor alguno. Prefieren vivir en sus ensoñaciones antes de aceptar la realidad material de las pizarras. Irónico, ¿no? Pero ahí está. Sigue que sigue. Amigos, los pliegues informativos de este martes 14 de julio de 2026 nos dejan una lección geopolítica transparente en nuestras pizarras. Y es que las narrativas publicitarias se desmoronan ante la física del terreno. Una Europa atrapada en su propia esquizofrenia energética, una retaguardia en Kiev desmantelada por pánico al invierno y al cielo abierto, y una Washington que pierde el control de los cuellos de botella globales mientras el Donbass cae de forma irreversible con el colapso definitivo de Konstantinovka. Amigos, en este entorno global saturado de ruidos mediáticos diseñados para dispersar nuestra atención, mantener encendido el foco, como decimos en mi tierra, los sensores analíticos y los ojos bien abiertos, hoy es una obligación absoluta de contrainteligencia para supervivencia informativa. La sobriedad clínica ante la manipulación es nuestro único blindaje real ante el león del engaño sistémico. Ahora la palabra la tienen ustedes, amigos. Saquen sus propias conclusiones ahí en sus hogares de todo el expediente que hemos abierto hoy en la mesa de operaciones. Más de qué hablan muy pronto. Si este análisis les ha sido de utilidad, apóyennos de inmediato dejándonos su me gusta en la pantalla. Suscríbanse a las frecuencias oficiales de Que Hablan Geo, si son nuevos por acá. Si ya lo han hecho, muy agradecido, eternamente agradecido, porque esto es lo que realmente sostiene a este canal y sus donaciones. Eternamente agradecido. Compartan este video con sus amigos y dejen abajo ahí su dictamen forense en la caja de comentarios. ¿Creen ustedes que la esquizofrenia energética de la Unión Europea acelerará el colapso económico del bloque antes de que llegue el invierno? Los leo. Amigos, estén juntos, fuertes, siempre buscando la verdad y sean justos. Quedamos guapé. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y el análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.